Gloria a Dios. Bueno, el último párrafo de la hoja 1, cuando dice la iglesia perseguida. Aquí vamos a ver, dice, puesto que la iglesia verdadera practicaba la verdad completa, fue perseguida por los judíos y por los líderes políticos. Oiga bien, entonces, ¿cómo empezó a ser perseguida la iglesia y por quiénes? Estos sostenían que los cristianos obedecían y seguían fielmente la causa de Cristo en lugar de ofrecer al emperador, o sea, su reconocimiento al emperador, le daban más énfasis a la palabra del Señor. Por esta causa la iglesia sufrió severa persecución, los echaban en las cárceles, los quemaban, los echaban en las fieras, los arrastraban con caballos, etcétera. Hubo tres resultados principales de la persecución. Bueno, quisiera a ver si te puedo poner rápido un video y si por ahí Freddy también me quisiera apoyar. Te voy a poner un video para que veamos tantito de las cosas que pasaban en aquel tiempo. A ver si lo... sí, nomás que el detalle está sobre aquí. 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 Aquí está. Ahora sí. ¿Es esa? Ah, no. No. No, dice ahí, tenía... que se llevaba a cabo. Dios quiera que podamos verlo. ¿Sí se ve ahí? Posiblemente, no sé si el audio se pudiera poner. Y está todo. No, ¿sí se logra ver algo? Ah, bueno, entonces miren, esa fue, ese lugar donde estaban era el Coliseo romano. Entonces ahí metían a los cristianos para que fuera como, ¿cómo te dijera? Como una distracción para todos los romanos. Son como unos 4 minutos nada más.
¿Sí se puede? Les puse esto para que tengamos una idea más o menos de lo que de lo que está pasando o cómo fue lo que sucedió en aquel tiempo. Muchas veces no tenemos una idea clara y decimos, bueno, solamente fue una persecución. Entonces, aquí el estudio nos dice, en las iglesias, dice aquí, a ver dónde, los echaban en las cárceles, los quemaban, los echaban a las fieras, los arrastraban en caballos. Entonces fue una iglesia que comenzó con mucho poder, pero empezó una decadencia por la persecución que se presentó. Entonces, no se puede, hermano, no se puede mantener ese poder, esa unción, ese respaldo, sin que vengan algunos problemas en nuestra vida espiritual. Entonces, conforme fue pasando este tiempo de persecuciones, de que buscaban a los cristianos donde los encontraban, y parte de eso fue Pablo, cuando era Saulo, porque dice que él pidió autoridad contra de los sacerdotes y persiguió también a la iglesia. Entonces, es importante que entendamos esto. Todo ministerio, todo cristiano tiene que pasar cierta persecución. O el enemigo lo persigue o sus familiares lo persiguen, pero no va a haber alguien que diga, bueno, yo entré en el evangelio y pura felicidad. No, van a haber obstáculos que todos tenemos que pasar, todos. Esto es inevitable. Seas pastor, colaborador, tengas algún privilegio, todos tenemos que ir pasando obstáculos que el enemigo va a poner. ¿Para qué? Para que entonces mengue la fe, mengue la fidelidad con que comenzamos un día. Entonces veamos el ejemplo claro que siempre vamos a tomar en nuestro Señor Jesús. Después que fue bautizado, subió de las aguas y el Espíritu, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado. Al estar 40 días en el desierto y no fallarle a Dios, regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces creo que es importante que entendamos, tenemos muchas oportunidades de parte de Dios, pero también hay obstáculos que todos tenemos que vencer. Bueno, dale la vuelta a tu hojita.
Dice en el último renglón de la primera hoja tres resultados principales de la persecución. El primero fue que Dios los esparció. Segundo, la iglesia creció. Tercero, la gloria y el gozo crecieron. Entonces, cada problema que venga a nuestra vida nunca nos va a dejar igual. Todo viene para mejorar. Grábate por favor bien esto. Todo viene para mejorar, para avanzar, para madurar, para ser más inteligentes, para ser más sabios. Si me puede decir amén, se lo voy a agradecer. Entonces viene esto para madurar. Viene para ser más sabios. Todo problema viene para que seamos más inteligentes, para que seamos más prudentes. Todo ayuda para bien. De los que han sido llamados conforme a los planes de nuestro Dios, dice Romanos capítulo 8, verso 28. Todo ayuda para bien. Repito, todo ayuda para bien. Te lo vuelvo a repetir, todo ayuda para bien. No hay cosa que nos deje igual, todo nos va ayudando para ser diferentes, para mejorar, para avanzar. Bueno, entonces leemos, dice, este periodo comenzó con todo el entusiasmo y fervor del primer siglo. Pero pronto se notó que se daba más importancia a las ordenanzas y menos al arrepentimiento y la fe. Poco a poco la iglesia iba perdiendo la gloria y el poder. Muchos ya no hablaban otras lenguas. La operación de los ministerios y dones era cada vez más rara. Sin la unción del Espíritu Santo, la iglesia también hacía falta los frutos del Espíritu. Yo quisiera que meditáramos ahí, mayormente los pastores. ¿Qué entendieron en esa porción? Se los vuelvo a leer. Dice, este periodo comenzó con mucho entusiasmo y fervor del primer siglo, pero pronto se notó que se daba más importancia a las ordenanzas y menos al arrepentimiento y la fe. Poco a poco la iglesia iba perdiendo la gloria. Oigan lo que empezó a decaer. La gloria y el poder. Muchos ya no hablaban otras lenguas. La operación de los ministerios y dones era cada vez más rara. Sin la unción del Espíritu Santo en la iglesia, también hacía falta los frutos del Espíritu. ¿Algún comentario? Sí, entonces, ¿qué cosas empezó a dejar de hacer? Dice aquí, el arrepentimiento, ya no se hablaba del arrepentimiento y de la fe. Ahora, note bien por favor, esta iglesia se empezó más a apegar a las ordenanzas, a todo lo que el hombre ordenaba, pero el arrepentimiento ya no se hablaba, Ahora por favor chequen, creo que es Pedro capítulo 3 verso 10, primero veámoslo, a ver si es ahí la cita. Es primera de Pedro, capítulo, entonces es segunda de Pedro. Sí. A ver, sí, por favor, ¿dónde están? Segunda de Pedro 3:9. 3:9, gracias. El Señor no retarda su promesa. Sí, gracias, pastor. Dice, según, oiga, algunos la tienen por tardanza. Ahora, quisiera que usted meditara bien lo que vamos a seguir leyendo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te preguntaría, ¿a quién le está hablando Pedro ahí? ¿Le está hablando al mundo o le está hablando a la iglesia?
A la iglesia. Entonces, ¿hay necesidad de arrepentirnos dentro de la iglesia? ¿Y qué es lo que dejaron de hacer? Ya no se hablaba del arrepentimiento. Entonces creo que es tan importante que nosotros, hermano, no olvidemos, hermano, lo que causó la decadencia. Empezaron a decaer, hermano, porque el arrepentimiento ya no se hablaba, sino era otro tipo de mensajes que fortalecía al hombre, tal vez que los llenaba de conocimiento, pero hablar del arrepentimiento era una ofensa. Hablar del arrepentimiento, hermano, era algo que había pasado de moda, diciendo, si yo porque me arrepentí estoy en la iglesia. Ahora viene el pastor y predica arrepentimiento. ¿Cómo es posible? ¿De qué me voy a arrepentir? Y Pedro dice, hermano, no es que el Señor tarde su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces es importante que examinemos nuestra vida. ¿De qué debo yo arrepentirme? ¿De qué debe usted arrepentirse? Eso es, como te dijera, ese es un mensaje tan importante que no tenemos por qué dejar que se pase de largo. Tenemos que examinar nuestra vida. Bueno, ¿qué cosas tengo que arrepentirme? Algunas cosas que ya hacía, lo dejé de hacer. Unas cosas que ya practicaba, lo dejé de practicar. Unas cosas que ya pensaba, lo dejé de pensar. Hermano, el mensaje se vuelve importante cuando nosotros participamos. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿de qué cosas debo de arrepentirme? Y cuando empezamos a examinar nuestra vida, decimos, bueno, esto ya no lo hago, esto ya no practico, esto ya no pienso. Y empezamos, hermanos, a tomar el lugar que habíamos dejado. Entonces esta iglesia, lo primero que empezó a dejar es motivar a la iglesia a un arrepentimiento. Ay, qué tremendo, hermano. Aunque es un poquito incómodo para algunos hermanos que se hable de arrepentimiento, que se hable de sinceridad, que se hable de transparencia, pero no podemos, hermano, ignorar bases tan importantes. Es importantísimo, hermano, que hablemos que tenemos que arrepentirnos. Por eso Pedro lo remarca y ya no se lo dice al mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Es que es paciente, Dios es paciente, Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos. ¿Cuántos son los que deben de arrepentirse? Todos. Híjole, hermano, es como que estamos volviendo otra vez en el evangelio. Todos vamos a arrepentirnos, para que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces tengo que arrepentirme de cosas, hermano, que yo hacía y lo dejé de hacer. Cosas, hermano, que sé que se deben de hacer y yo no lo hago. Yo quisiera, hermano, darte un minuto tan siquiera. Examina tu vida. ¿Qué cosas ya dejaste de hacer? ¿Qué cosas dice la palabra que debes de hacer y no lo hemos hecho? Entonces la iglesia empezó. No aceptó el consejo que dice la Biblia: parados en vuestros caminos, mediten por las sendas antiguas, párense, no vayan a la carrera, párense, examinen su vida. La iglesia primitiva muchas cosas no hizo y siguió caminando. No camines por caminar, hermano. Párate tantito, examina tu vida. Examinemos nuestro ministerio. Estamos fluyendo como antes, ya no lo estamos haciendo. Amamos a Dios como antes, ya lo estamos dejando de amar. Dedicamos tiempo a la palabra como dedicamos antes, o ya dedicamos poco tiempo. Todavía nos podemos concentrar en un mensaje, o ya no nos podemos concentrar. Somos cristianos de oración, o estamos dejando la oración. Estamos amando más a Dios, o es el mismo amor. Estamos amando más a la iglesia, o es el mismo amor a la iglesia. Estamos más al tanto por ellos, o es lo mismo que hemos hecho siempre. De cuántas cosas tenemos que arrepentirnos y decir: no, yo tengo que cambiar mi manera de trabajar como pastor, tengo que cambiar mi manera de trabajar como servidor, como predicador. Y empezamos a examinar nuestra vida y encontramos muchas fallas. Te invito, examina, reflexiona. Entonces dice aquí,
Pero pronto se notó que se daba más importancia a las ordenanzas y menos al arrepentimiento y la fe. La fe. Sigamos leyendo. Puesto que el ministerio apostólico ya no funcionaba en la iglesia, dice, el ministerio paralelo, el de profeta, también pronto desapareció. Con la pérdida de este ministerio, la doctrina de la imposición de manos llegó a ser solo un rito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastores? ¿Sí estamos acá? ¿Ah? Bueno, sí, hermano. Y bautizados. Muy bien. ¿No? Viene con un arrepentimiento que es la palabra clave, porque detrás venía alguien más poderoso, decía, ¿no? Entonces nosotros como predicadores a veces hemos dejado el tema de arrepentimiento que va junto con la santidad y nos hemos ido inculcando con algunas cosas más. No es que sean malas, pero antes el arrepentimiento sí, ¿no? Muy No bien, es que, sí. no es que sean malas las otras predicaciones que damos, pero tiene que haber arrepentimiento, santidad, porque dice que sin santidad nadie va a llegar a ver al Señor, nadie va a prosperar, nadie va a ser salvo. Y hace unos días sentía de parte del Señor que volvamos nosotros a predicar el arrepentimiento. Muy bien. Porque vemos en la iglesia ya cristianos de muchos años, pero aún no hay un arrepentimiento genuino. Exacto. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no somos más sabios? Porque dejamos de hacerlo. Ahorita si predicamos un poco de santidad, predicamos de arrepentimiento, para muchos les es anticuado. Dicen, oye, eso ya pasó. ¿No? Si hacemos una oración de sanidad, decían, no, eso ya no está bien. Entonces, dejamos de predicar, dejamos de practicar el arrepentimiento. Entonces, si queremos volver a tomar el poder, la autoridad, que los dones del Espíritu vuelvan a regresar, tenemos que volver a predicar arrepentimiento. Sí, muy bien, hermano. Gracias por su apoyo. Lo primero que empezó a hacer la iglesia es que, como tenían la unción, oiga, tenían todo el poder, se empezaron a descuidar de las cosas que empezaron a practicar. Entonces viene el Señor y dice, no, es que ya no les hablaron de un arrepentimiento que tenían que cambiar. Miren, como dice el hermano, hay hermanos de 20 años en el Evangelio que estamos pastoreando, de 25 años que están en las congregaciones, que ellos ya cayeron en una costumbre de llegar a la iglesia. ¿Se tiene que arrepentir de esa actitud o no? ¿Pero quién se lo va a predicar? ¿Ah? ¿Quién se lo va a predicar? Es que te pusieron, hermano, y dice el Señor, mira, lo que hizo que la iglesia decayera fue la falta de arrepentimiento. Entonces, vamos y les hablamos, miren, perdonen, vamos y les hablamos a esos que ya cayeron, hermano, en una religiosidad. Hermano, desde que se ve caminando, se ve que son religiosos ya. Llegan, empieza el culto a las 6, va llegando 6, 10 y con un paso, hermano, que ahí van como diciendo, ¿será que voy o no voy? Hermano, bienvenido, Dios lo bendiga. En su misma silla, con la misma gente, como dice aquella canción, y con el mismo pueblo. La misma actitud. Van a aplaudir, medio aplaude. Dice, hermano, te bendiga, no te había visto, está en la alabanza. Y lo primero, hermano, ya, bueno, terminó la alabanza, rápido, a sentarse. Eso no es adoración. Está la adoración y hay otros que se duermen a la hora de la adoración. Y dice Dios, predícales que se arrepientan.
Predícales que se arrepientan de esa actitud, no es correcta. Y nosotros, hermanos, seguimos predicando y dejamos lo más importante. Entonces, ¿qué estamos dando ahí? Que siga, hermano, la frialdad, hermano, en nuestra congregación. Si vemos que la iglesia, ¿cómo comenzó con poder? Decayó. Bueno, entonces nosotros estamos cerrando el ciclo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Apresurarnos, pastores, apresurarnos, llenarnos nosotros de esa presencia para que también el pueblo pueda tener presencia. Si predicamos que la venida del Señor está cerca, el ciclo se está cerrando, ¿cómo debe de terminar la iglesia? Poderosa, con unción, con guianza, con respaldo. Por eso nosotros tenemos que apresurar nuestra consagración. De lo contrario nos vamos a quedar. ¿Y de qué nos sirve el título? Si nos vamos a quedar aquí en la tribulación. El título no nos va a salvar. Nos va a salvar que nosotros, hermanos, derribemos lo que causó la decadencia en la congregación. Entonces, yo veo aquí en esto, como dice el estudio, con la pérdida del ministerio de la doctrina de imposición de manos. Ay, hermano, ¿qué debes de enseñar? Vamos, pastores, que se me pongan bien listos los pastores. ¿Qué van a enseñar? Ahora, ¿cuál es la doctrina de imposición de manos? Miren, no sé, ¿tiene alguna aportación, hermano? Me gustaría bastante. Sí, hermano. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 11, en su versículo 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hace una pregunta. Dice primero, si fueren destruidos los fundamentos, y lo que usted está platicando, esta parte del estudio, ¿qué es lo que el enemigo ha ido destruyendo, debilitando? Los fundamentos. Ahí está la imposición de manos, el arrepentimiento, la fe, escucho ahí los puntos. Ahora dice, ¿qué ha de ser el justo? La decadencia. Definitivamente, y por ejemplo el arrepentimiento, sí, el punto que se está tocando. El arrepentimiento, dice, bueno, aparentemente para muchos cristianos ya es aburrido, ya me lo enseñaron, ya lo sé, etcétera, etcétera. Pero sinceramente a mí me da mucho gusto, apóstol, encontrar y que esté enseñando o retomando esta parte de la historia de la iglesia, porque la verdad, hermanos, si no retomamos el fundamento, lo dejamos pasar. Para algunos que ya pasamos por ahí, pues medio nos acordamos o medio lo tenemos ahí, y los que no han pasado no tienen ese fundamento. Ahora, por otro lado, yo veo, apóstol, que el arrepentimiento, de acuerdo a Mateo capítulo 3, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esa palabra hacer es un presente continuo. O sea, no solamente es de que ya me arrepentí, no es un acto pues único, sino que es de manera continua. Recordando que el arrepentimiento pues es un cambio de parecer, un cambio de pensamiento. Entonces continuamente nuestros pensamientos se tienen que ir renovando, de acuerdo también a Romanos capítulo 12. Continuamente. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté vigente, esté actualizado, esté activo con lo que tenemos que hacer. De lo contrario, caemos en el conformismo, caemos en la pasividad, lo que se está diciendo, ¿verdad? Ya en la rutina, en la religiosidad, ya me lo sé, ya sé que voy a la iglesia, voy y vengo, y es ya solamente rutina. Pero realmente la activación o estar activo pues es completamente diferente, porque cada actividad hay una experiencia con Dios. Por ejemplo, ahorita, perdón, con lo que ya voy a ir escuchando, 2, 3 cositas, hermano, ya el Señor me ha ido aumentando en esta hora. Esto me lo llevo y va a ser mencionado para poder renovar mi manera de pensar. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, hermano, que pues eso es lo que debemos de hacer a través de la palabra. Escucharlo y decir, bueno, ¿dónde estoy mal? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Dónde ya me descuidé? ¿Qué es lo que ni siquiera he empezado y debo de empezar a hacer en la congregación? Entonces, cuando dice la imposición de manos, ¿cómo ha caído la iglesia en ese asunto, hermano? Muy delicado. Cualquiera quiere imponer manos. Me tocó predicar en uno de las que me invitaron a predicar dentro de la cobertura, y yo invité al pastor. Después del retiro, hermano, ¿gusta pasar? Vamos a orar por usted.
Pero rápido, hermano, las ayudas van con la mano para ponerlo en la cabeza del pastor. Le dije, hermano, así me aparté el micrófono, respeta tan siquiera a tu pastor, hombre. Es una doctrina de imposición de manos. Léanlo en el libro de Hebreos capítulo 6. Vosotros, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, os tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras del Señor. ¿Alguien lo tiene? Por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Es qué capítulo? Es Hebreos 6:1. 6:1. Ajá, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Bueno, ahora escuche. Mírenme tantito. Dejando rudimentos. ¿Dónde están los rudimentos? En el atrio. Dice el Señor, ya, deje el atrio. Deje el atrio. Ese fue el principio, rudimentos. Vamos al lugar santo, vamos al lugar santísimo. Entra, vemos por favor tantito, profundízate, avanza, camina. ¿Por qué te quedas en el atrio? Entonces dice ahí, dejando los rudimentos, vamos adelante. A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Oiga, entonces es una doctrina el bautismo, es una doctrina la imposición de manos, es una enseñanza que todos debemos de saber, mayormente los pastores. ¿Por qué entonces, hermano, en las congregaciones cualquiera pone manos Juan y Pedro? Todos. ¿No tiene enseñanza? Yo no lo dije. Es que mis amados hermanos, si no hay doctrina, hermano, a mí es preocupante porque hace un tiempo, estoy viendo, vino cierta persona y estaba en una administración, hermano, hasta la que vino como tenía por 2, 3 veces que había llegado, poner manos. Dije, no, esto no es posible, vienen de otras iglesias con otras ideas. Y entonces la imposición de manos, hermano, o te contaminas, o te puedes contaminar, o estás contaminando. Porque lo que se está, hermano, transmitiendo, según lo que ya vimos, hermano, cuando el israelita llevaba el cordero para que fuera limpio su pecado de él ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Y el pecado que él tenía lo pasaba en el animal y el animal era muerto. Ahora, si nosotros no tenemos el conocimiento, ¿qué es imponer manos? Muchas veces por ignorancia, hace mucho tiempo, quedamos con un dolor de cuerpo, hermano, junto con mi esposa, pues están imponiendo manos. Y mi esposa me decía, lo veo cómo me duele mi brazo. Ay, fíjate que hasta mi cabeza me duele. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces nos dimos cuenta que era cuando imponíamos manos. En la imposición de manos hay que tener mucho cuidado. Por eso dice doctrina de imposición de manos. Entonces, aquí se perdió. Qué fuerte esto, hermano. Por ejemplo, lo que se habla primero, en cuanto a la imposición de manos, hay quienes como que tienen esa inquietud de imponer manos de manera espontánea y con cualquiera. O sea, quizás no es la persona adecuada, un miembro no es la persona adecuada, no tiene las condiciones espirituales adecuadas, quiere imponer manos. Pero por el otro extremo, pastores que tampoco quieren ministrar y no quieren imponer manos. O sea, entonces, ¿cuál sería el equilibrio? O sea, en el lado de abajo del miembro, a lo mejor porque no tiene la preparación espiritual, pero en el lado del pastor, en ocasiones yo me he dado cuenta también que, digámoslo así, sí, ciertamente hay que tenerse cuidado, pero hasta dónde o qué cosas se debe tomar en cuenta, porque les decía a quienes
tampoco quieren imponer manos. Entonces, ¿quién o cómo entonces tomar en cuenta o tomar en consideración eso? Porque de que la imposición de manos ahí está, y Sí. se debe de hacer. Que sí es un deber. Exacto. Sí. Entonces, si el miembro, porque no tiene la condición espiritual adecuada, perfecto. ¿Y el pastor? ¿Y si no lo quiere hacer? ¿O no lo hace? Hermano, creo que los que estamos en el atrio son los que vamos a estar en un evangelio natural. Por eso la misma Biblia dice, vamos a la perfección, o sea, entrando al lugar santo. En el lugar santo, según lo que estamos hablando del Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos va a guiar quiénes sí y quiénes no. Por eso lo que se perdió fue la presencia del Espíritu de Dios. Al irse perdiendo todo eso, se perdió el respeto, la guianza de la imposición de manos. Entonces era como una costumbre. Entonces todo sin el Espíritu de Dios, hermano, queda como una costumbre nada más. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? La llenura, el encuentro con Él, la presencia de Él. Entonces Él nos va a decir, Él nos va a guiar quién sí se le puede poner y quién no, porque hay errores que cometemos como pastores. No podemos decir nunca hemos cometido un error. Hemos cometido errores, yo he cometido errores. Agarré 3 jóvenes que se iban a bautizar, tiene como unos 7 años. Y dije, bueno, entonces se van a bautizar, voy a dedicarles tiempo. Me senté con ellos, les expliqué la palabra, les estuve hablando como unas 2 horas de la palabra del Señor y me dijeron, ¿sí entendieron, hijitos? Sí, hermano. Bueno, fuimos a las aguas, se bautizaron. Tristemente, como a los 6 meses, que la muchacha estaba embarazada. Y le dije, ¿qué tiempo pues? El otro se perdió. Ahora, ¿qué nos hace falta pues? Lo que nos hace falta es lo que se perdió, la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, si no tenemos Él, lo hacemos todo como va un ciego ahí, a ver, a quién le atino, a ver qué toco. Si yo me pongo a pensar, si no tenemos la guianza del Espíritu, todos andamos así, a tientas. ¿Qué será esto? No sé qué sea, no veo bien. Entonces, ¿cómo comenzó la iglesia primitiva? Con la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios no hubiera venido, la iglesia no se activa. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a muchos? La presencia del Señor en nuestra vida. Indudablemente, hermano, indudablemente. Imagínense que nos da pena, hermano, nos da pena hacer una oración. Nos da pena, hermano, dirigir una oración en una comida. Nos da pena orar por alguien. Ay, no, que dirija. No, yo no. Dirige usted, dirige tú, no. Mejor usted, hermano, todos repartimos ministerio, menos nosotros. Ahora, chequemos esto, hermano Álvaro. ¿Cómo estamos en la oración? Ahí está el detalle. Hay cristianos que no tienen comunión con Él. Y las cartas paulinas terminan diciendo, y tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Ahora, la oración, ¿cómo está? Hay veces que en una ocasión llegué a predicar en una de las iglesias y toqué este punto de la oración. Le dije, algún valiente que me diga cuánto tiempo tiene que no has orado. Y levanta la mano uno y dice, yo hermano, yo oro de vez en cuando. Soy sincero y tenía privilegio. ¿Cuánto es de vez en cuando? Cada 3, 4 días. Y tiene privilegio. Ahora, ¿cómo estamos en esa comunión con Dios? Si no tenemos la amistad con el Espíritu Santo, no tenemos la amistad con nuestro Señor Jesús, no tenemos comunión con nuestro Padre, entonces ¿cómo vamos a tener presencia también? Entonces por eso se perdió. Estamos viendo lo que se perdió. Entonces ahora estamos en los tiempos que la imposición de manos ha venido hasta lo como común. El que quiere imponer manos.
Yo impongo manos porque aquel impuso manos. Entonces todo eso se está haciendo sin conocimiento. Entonces ahora vean la responsabilidad de cada pastor de enseñarle a la iglesia. Estamos hablando, hermanos, de rudimentos. Cosas, hermano, que la iglesia, nuestras ayudas ya deben de tener un buen conocimiento. Este rudimento, la imposición de manos, sí. El bautismo, también. El perdón de pecados, también. La resurrección de los muertos, sí. El juicio eterno. Entonces todas esas cosas, dice el Señor, rudimentos. Dejando los rudimentos, vamos adelante. Vamos a la perfección. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que sentarnos, hermano? Álvaro, como pastores, dedicar tiempo a la palabra. Bueno, ¿cuáles son los rudimentos? Ahora, ¿qué es lo que debo de hablarle entonces a la iglesia? Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor porque nos hemos conformado. Hemos caído en un molde, cada culto, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, algo anda mal. El apóstol Pablo dijo: no impongáis las manos con ligereza. Entonces yo entiendo que, como dice el estudio, que la imposición de manos había caído en un rito, o sea, es una costumbre nada más. Porque cuando él imponía las manos, por ejemplo, veo aquí en 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, cuando decía, lo entiendo así, que no impongáis las manos con ligereza, porque algo tiene que pasar cuando alguien impone sus manos sobre alguien. O sea, no es solamente de ir a imponerlo, sino que algo tiene que recibir esa persona. Algo tiene que recibir o algo tiene que salir. Ajá. Si no pasa eso, pues es como una costumbre. Sí, pero sí, está muy bien, hermano. Te agradezco tu aportación. Nada más que todo eso empezó a decaer por falta del Espíritu de Dios. Se empezó, ya no, la gente no buscaba al Señor, no permaneció con esa presencia del Señor, la iglesia empezó a decaer. Todo se empezó a hacer costumbre. De esas costumbres tenemos que salir nosotros. No me entendió. De esas costumbres tenemos que salir nosotros. Que no se te haga una costumbre tu servicio, porque de lo contrario estamos en decadencia, no estamos en una restauración. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Sí. Por ejemplo, en el Strong, la palabra imponer, dice, bueno, dentro de varios significados me llama la atención, uno dice añadir. O sea que cuando se imponen las manos, añadimos algo a esa persona. Ajá. O sea, una transmisión en este caso. Lo que decía el pastor, si voy a imponer mis manos a alguien, pues le voy a transmitir, en este caso, ¿verdad? Tiene que ser bendición. Sí, hermano, es que mire, aquí hay mucho de qué hablar, y mayormente con el apoyo de ustedes, pero Pedro llegó a decir: lo que tengo, te doy. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos, porque si no, entonces pensamos que tenemos cuando no tenemos. Esto es delicado. Entonces hay mucho de qué hablar, pero Dios mío, el tiempo ya se volvió a ir otra vez los 50 minutos. Usted no lo siente, ¿verdad? Ni yo tampoco, ¿verdad? Ya se terminó. Levanta tu manita y digamos: Padre,